Números capítulo 21. Recordemos que el pueblo de Israel ya va camino a la tierra prometida una vez más. Es la segunda vuelta o el segundo intento por conquistar la tierra prometida. Y a medida que esta nueva generación, porque la generación anterior está muriendo, a medida que esta nueva generación está tomando ya el control o el liderazgo del pueblo, se comienzan a acercar a la tierra prometida y se encuentran en este capítulo 21, se nos narra dos eventos importantes. Uno, se encuentran con tres reyes que le hacen la guerra al pueblo de Israel. Estos reyes son, el primero, Arad el cananeo, en el sur de Canaán. De los versos del 1 al 3 se nos narran cómo Arad el cananeo les hace guerra. Y dice el texto así: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Es decir, que esta tierra fue consagrada para Dios. El decir destruiré sus ciudades es que ya no las iban a volver a usar. Y Dios les aceptó este voto, esta promesa, y les dio la victoria sobre Arad, este rey cananeo. El segundo rey con el que se enfrentaron está de los versos 21 al 23 narrado, y es Sehón, rey de los amorreos. Dice el texto así: y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra. Muy interesante que ahora vemos cómo en el favor y la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel, Él va haciendo que se vayan enfrentando a pueblos de más pequeños a más grandes. O sea, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Él ya los estaba preparando con estos pequeños pueblos, que si bien eran ejércitos muy aguerridos, pero no eran tan aguerridos como los que ya iban a enfrentar. Así que ese es nuestro Dios, que nos va preparando para las batallas más grandes, siempre con batallas más pequeñas. Esta tierra de los amorreos más tarde se convierte en posesión de Israel, y es la tribu de Gad y media tribu de Manasés los que reciben esta tierra. Y el tercer rey con el que se enfrenta Israel en este caminar o acercamiento a la tierra prometida es Og, rey de Basán. Y eso está en los versos del 33 al 35. Esta fue otra batalla que Israel no provocó. Ninguna de estas tres Israel lo provocó. Sin embargo, Israel estaba más preparado para el desafío que antes. Ya había obtenido 2 victorias, así que esto hace que Dios les entregue una victoria gloriosa. Y dice el texto: y se apoderaron de su tierra. Esta tierra también se vuelve parte de Israel y una parte de la herencia de las tribus del otro lado del Jordán, que se le llama Transjordania. Así que si vemos, la nueva generación de Israel empieza a progresar de una manera muy prometedora, victoria tras victoria. Bueno, y el siguiente acontecimiento que se nos narra en este capítulo 21, es que el pueblo de Israel también tiene un error, un desliz, un pecado. Israel, provocado por el difícil viaje que tiene hacia la tierra prometida, de los versos 4 al 9 se nos narra que como que se tuvieron que desviar mucho, ya que los edomitas les prohibieron el paso. Ellos tienen que volver al desierto y alejarse de la tierra de Canaán. Para ellos esto fue muy desalentador, aunque no era una excusa. Y dice el texto: y hablaron contra Dios y contra Moisés. Tristemente, la nueva generación sonaba como la anterior, y es que todavía la generación anterior no acababa de morir. Continuaban sus padres allí, era como una mezcla todavía. Y ellos se quejan, hablan mal de Dios, hablan mal de Moisés, y como resultado el Señor envía serpientes ardientes, dice el texto. No se sabe por qué eran ardientes. Algunos piensan que era por el color rojo, que era color de esa serpiente. Otros creen que por lo que provocaba cuando mordía, que era una sensación de ardor, por eso se le llamaron serpientes ardientes. Pero a ciencia cierta no se sabe por qué. El Señor, como resultado, repito, envía estas serpientes ardientes, y el pueblo se arrepiente de una manera muy rápida. Esto es una buena señal,
porque la generación anterior batallaba para arrepentirse. Ellos dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Tuvieron corazones más blandos que los anteriores. Rápidamente se humillaron ante el Señor. Así que le piden a Moisés que ore por ellos. Dios contesta, le dice a Moisés, hazte una serpiente, y Moisés la hace de bronce. Y esto era muy sencillo. Cada vez que alguien era mordido por una serpiente tenía que voltear, levantar los ojos, porque era en una asta, la ponían de una manera alta para que aquel que fuera picado por esta serpiente la pudiera ver y pudiera ser sano. Es algo milagroso, porque no hay ninguna relación entre ver una serpiente de bronce y ser sano. Así fue como fueron sanados y se detuvo esta matanza. Jesús se refirió a este hecho en Juan 3, 14 y 15, cuando dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay duda que este evento, esta serpiente de bronce que fue levantada en un asta, tiene una gran similitud entre lo que hizo Moisés ahí y lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario.